8 de la mañana con 7 minutos, 8 de la mañana con 7 minutos, estamos de regreso. En Ahora es Cuando, junto a Catalina Edwards, conversamos a esta hora con la senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, senadora. Muy buenos días, Buenos Catalina, días. Matías. Bien, desde aquí del Maule. Ah, qué bueno. Saludos a toda la gente que nos escucha entonces de la región del Maule también. Senadora, tenemos hartos temas que conversar, pero quiero partir un poquito por lo que pasó el día de ayer que se tomó la agenda política, ¿no? La discusión sobre responsabilidad en torno a mensajes de odio en redes sociales a propósito de este reportaje de Chilevisión. Acá estamos en una discusión que probablemente es más ética que legal, por lo menos desde el punto de vista político, ¿no? Sobre quién tiene que hacerse cargo, si es que algo me beneficia, independiente que yo no estoy involucrado directamente, si tengo que responder por. En ese sentido, le quería preguntar su opinión, si es que, por ejemplo, José Antonio Kast, entendiendo que no lo atacan estas cuentas y sí a todos sus rivales políticos, debería de cierta forma hacerse cargo o hacer alguna suerte de llamado para evitar que estos mensajes sigan reproduciéndose en redes sociales en su favor. O sea, yo creo que obviamente todos y todas tenemos que hacernos cargo de que esta no es la forma de comunicar y mucho menos de ganar una elección. Y por tanto, creo que aquí no hay espacio a la duda ni a dudar, tener un espacio, ¿no es cierto?, de duda respecto de cuál es el comportamiento correcto. Y creo que todos, Kast, Matei, Jara, todos los candidatos, creo que tenemos que tener en la vida una sola conducta y por lo tanto uno esperaría que la condena fuera clara y categórica. Que se podría equiparar quizás con la condena a la violencia en episodios de manifestaciones públicas, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, candidatos en este tipo de situaciones, y pasó ayer con el candidato del Partido Republicano, dicen, yo no tengo nada que ver y no estoy apuntado, ¿no? No coordino a estas personas, no les doy instrucciones, entonces, ¿por qué me tendría que hacer responsable? Porque creo que es evidente que aquí hay dos objetivos en esta campaña que había o hay en redes sociales y por lo tanto el que no está afectado debiera ser el primero en salir a condenarla. Y eso no tiene que ver con que sea o no sea responsable, tiene que ver con qué le parece correcto o no correcto en la vida. Para algunos todo vale, para otros no es así y nunca puede ser así. Estamos conversando con la presidenta de Demócratas y senadora Jimena Rincón. Senadora, déjeme ya ahora el tema de la contingencia política legal que es y nos involucra a todos los ciudadanos durante esta semana, ¿no? Polémica grande a propósito del despacho de la ley de multas al voto obligatorio, sin multa, ¿no? Desde que la reforma de pensiones se despachó sin cotización adicional, no veíamos un proyecto con tanta letra muerta llegando al Senado. ¿Cuánto confía usted con que la discusión en la Cámara Alta logre reponer una multa que además sea no solo simbólica, sino que importante y que cumpla su objetivo en la discusión que se va a dar durante los próximos días? Hoy día yo creo que no hay confianzas. Las confianzas se rompieron y eso es muy grave en una democracia. Y lo digo porque aquí había habido una petición del gobierno respecto a este tema, una petición que se arrastra además desde hace años, que no se había cumplido, pero ya con esto obviamente se rompe completamente. Se firmó un documento, Matías, se firmó un documento en el que se acordaba cuál era la forma en que íbamos a abordar este tema para que hubiera una reforma constitucional que discutiera esto hacia adelante con las fórmulas que al gobierno le parecían y que a nosotros nos parecían razonables dentro del marco en el cual estábamos trabajando. Y eso no se cumplió. Aquí claramente, y lo dijo muy bien nuestro vicepresidente de Demócratas y senador, colega Matías Walker, hay una clara instrucción del comando de Jara para que todos los partidos que la apoyan votaran en contra. O sea, no hubo ni un voto a favor, todos en contra, y faltaban solo dos para poder aprobarla. Por lo tanto, las confianzas están rotas, hay que recomponerlas. Nosotros esperamos que en el Senado el día lunes se despache en comisión. La comisión la preside el Partido Socialista. Esperamos que esto pase a la sala el martes y se despache a la Cámara de Diputados para que ellos lo vean en su sesión del miércoles y quede como ley de la República lista para ser publicada. Lo digo así de claro porque este es un debate que lleva años. El proyecto que se está discutiendo es de diciembre de 2019, de la diputada Joana Pérez y otros transversales, donde hay muchos partidarios del gobierno, algunos que son exparlamentarios, pero muchos actualmente en ejercicio. Entonces nosotros esperamos que se despache
que sea ley esta semana y salir de este debate que, insisto, tiene demasiado tiempo y no necesita más análisis. Senadora, ¿qué cálculo político sacan estos parlamentarios, cree usted, justamente para rechazar esa iniciativa? Considerando que además el voto obligatorio tiene que ir amarrado de una multa, porque si no, deja de ser obligatorio prácticamente. A ver, primero decir que aquí hay una norma constitucional que se está incumpliendo. Aquí no. Esta que se legisla es una ley orgánica constitucional, pero hay una norma constitucional que establece que el voto es obligatorio y que una ley, que es esta que se está discutiendo, ¿no es cierto?, va a materializarlo. Sin multa, y tú lo dijiste muy bien, no hay obligatoriedad. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que aquí hay un cálculo simple? Y ayer celebrábamos o conmemorábamos 3 años del 4 de septiembre del año 2022. El año 2022, cuando se plebiscita una propuesta constitucional de ultraizquierda que nos dividía, que nos polarizaba, que establecía 11 territorios, 11 sistemas de justicia, en fin, no voy a recordar lo que fue aquello, el voto era obligatorio. Y cuando se expresa la mayoría ciudadana, entra a expresarse la moderación, el sentido común, ya no corre el clientelismo de uno u otro lado y por lo tanto es muy importante. Entonces el cálculo que ellos hacen es simple. Con voto obligatorio, el clientelismo deja de existir y ahí pesan las propuestas, la moderación, el sentido común. Senadora, ahora, ¿a usted le consta que esto es una instrucción del comando de Janet Jara o sencillamente puede ser cálculo político por parte de los diputados oficialistas? O sea, es cosa de ver que ningún voto de los partidarios de Janet Jara, donde está el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, los radicales y salvo uno de la Democracia Cristiana, todos, absolutamente todos, o no votaron o votaron en contra. ¿Cuál es el cálculo político? Porque es imposible, uno piensa, saber cómo van a votar, ¿no es cierto? Sobre todo los inmigrantes, pero efectivamente hay estudios, cruces, datos que den cuenta que efectivamente se haya sacado un cálculo político, esto nos conviene más a ellos, no nos conviene tanto a nosotros. Es que vuelvo a decírtelo, Catalina, el mejor ejemplo de que esto es así es lo que ocurrió en los plebiscitos constitucionales, cuando vota todo el mundo. Cuando hay obligación de votar, mira lo que pasa. Las posiciones polarizadas no tienen capacidad de movilizar solo a su gente porque tienen que ir todos, no solo sus partidarios. Y es cosa de ver, yo voy a ponerte otro ejemplo más evidente, las primarias pasadas del oficialismo, donde acepta competir el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, los regionalistas verdes, creo que también los radicales, y el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Quién es el que tiene más militantes? ¿Quién es el que tiene más capacidad de movilizar? ¿Quién gana? Estamos conversando con la senadora y presidenta demócrata Jimena Rincón. Ahora, entendiendo, y usted decía que la comisión es presidida por el Partido Socialista. Igual el otro día conversamos con la senadora Paulina Bodanovich, que dijo que confiaba en que la discusión en el Senado se iba a reponer una multa razonable. Así es. ¿Usted le cree? Así es. Yo espero creerle. Hasta ahora el Partido Socialista se ha comportado como lo retratan sus votos en la Cámara de Diputados y no estuvieron los votos. El tema de la multa no fue tema en el debate, simplemente rechazaron. Ahora, entendiendo que, como se entiende, esto transgrediría una norma constitucional en caso de que eventualmente no se solucionara, ¿no? Y que esto es potestad de la Cámara de Diputados, no del Senado, pero le pregunto igual como presidente de partido, ¿a usted se justificaría el análisis de una acusación constitucional contra alguno de los ministros? Usted sabe que yo no puedo adelantar posición en estas materias, debería actuar como juez en ese escenario, así que... Bueno, no le digo si votaría a favor o en contra, pero si hay una transgresión de una norma constitucional. Evidentemente hay una transgresión a una norma constitucional y yo espero que lo que ha señalado la presidenta de la Comisión de Gobierno, que es la que tiene que ver esta materia, se haga realidad y esta semana tengamos despachado el voto obligatorio del Parlamento. Ya, ¿y hay algún mecanismo propuesto para garantizar justamente la obligatoriedad efectiva del voto sin que haya que recurrir a multas? Eso no es factible. Es que no conozco una fórmula distinta a aquello. Si no es coercitivo el no cumplir con una obligación, no existe la obligación. Deja de ser obligación. Si no tienes consecuencias por no cumplir con un deber, la verdad es que no existe el deber.
Usted mencionó en más de una ocasión, senadora, la fecha que se cumplió el día de ayer, ¿no? 3 años del aniversario del triunfo del rechazo de manera categórica. Hasta el día de hoy se recuerda ese 62%, ¿no? 62,38% con voto obligatorio a la primera propuesta constitucional. El día de ayer, la ministra de vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo que no le gusta recordarlo como un fracaso, pero sí como un Mm. momento de aprendizaje. ¿Usted siente que se aprendió algo de esos procesos constitucionales? Yo creo que se aprendió que cuando no se entienden que temas como estos, que deberían ser temas que convoquen a toda la ciudadanía, y se trata de instalar una posición radical como norma, obviamente el país en su conjunto reacciona. Y creo que esa es la gran lección del primer proceso, sin lugar a duda, y del segundo también. Pero creo que el primero marcó dos cosas. Primero, la convicción de que uno no puede tratar de llevar a su terreno a todo el mundo e imponerle una mirada, en este caso de país. Y dos, que empezamos a dejar atrás esta división entre los del sí y los del no, los de la izquierda y la derecha, los buenos y malos, porque la mirada tiene que ser mucho más amplia. Tenemos que levantar la mirada y entender que tenemos que solucionar los problemas de la ciudadanía. Nuestra diputada Erika Olivera, diputada de Demócratas, habla con mucha fuerza de los dolores sociales del país. Yo creo que tenemos que entender que hay urgencias que no pueden seguir esperando y no podemos seguir atrapados o escudándonos en que la norma constitucional no lo permite. No es así. Hoy día las listas de espera tienen que ver con un problema de eficiencia gigante o de ineficiencia gigante. El tema de vivienda, y qué mejor ejemplo que lo del Valparaíso. Creo que es una vergüenza lo que ha pasado y así podríamos seguir nombrando otros temas. Sí, ahora, senadora, usted dice que, claro, que dentro de las cosas que se aprenden es la de imponer una decisión de país. Hemos hablado sobre que con voto obligatorio la gente ya no vota por los extremos, de superar las lógicas de la división de buenos y malos de izquierda y derecha, pero si uno mira las encuestas, durante el último mes, mes y medio, 2 meses, los dos candidatos que tienen más posibilidades de pasar a segunda vuelta son un candidato de la derecha más hacia el espectro de la derecha, como es José Antonio Kast, y la izquierda más hacia el borde del espectro de la izquierda, como es Janet Jara. Y esto también es pensando en voto obligatorio. ¿No terminaría hablando de que igual hay una parte de la población todavía que está muy polarizada? Mira, yo confío que, como siempre lo he dicho, son encuestas y que la ciudadanía se expresa en las elecciones. Y lo que siento en las calles, en mis conversaciones, mi recorrido, yo soy una persona que permanentemente está en terreno, todas las semanas en mi región, y me ha tocado como presidenta demócrata recorrer el país, que la ciudadanía se va a expresar de manera clara y no vamos a tener, y lo digo con convicción, no vamos a tener que enfrentarnos a una elección tan difícil como la pasada, en que tuvimos dos extremos en el voto. Boris Kast, yo no voté por ninguno porque de verdad no sentía ninguna posibilidad de que alguno me representara. Y hoy día lo que siento es que Evelyn Matei va a repuntar, que nos va a pasar algo muy parecido a lo que pasó en Bolivia hace 3 semanas atrás, donde nadie daba crédito a lo que finalmente había terminado pasando en las urnas, porque las encuestas decían algo completamente distinto. Así que yo creo que la ciudadanía se va a expresar y va a optar por la moderación, la capacidad de aunar miradas y por la experiencia y además experiencia demostrada. Mm. Senadora Rincón, usted preside la Comisión de Hacienda a propósito de la discusión del presupuesto. Le quiero preguntar, estuvimos hablando con Javiera Martínez hace muy poquito, ya está bastante avanzado el marco, ¿no es cierto?, de lo que se va a proponer luego para discutir. ¿Qué es lo que le preocupa hacia adelante? Está el informe de la Comisión que plantea llegar a un 0% de déficit del año 2029. ¿Cree usted que se han hecho bien las cosas? ¿Vamos bien encaminados justamente hacia conseguir ese objetivo y ordenar la billetera fiscal? Claramente no ha sido así y lamentablemente cada discusión legislativa lo demuestra. La ley de cumplimiento tributario es un buen ejemplo donde se proyectaba una recaudación fiscal de 4,5 puntos del PIB, se tuvo que ajustar y la ajustaron a 1,5, por más que se les dijo, y yo fui una de ellas, que eso no era posible y que no íbamos a llegar a esa recaudación. De hecho, los expertos, los organismos internacionales se lo señalaron, 0,5 se dijo en su minuto. Finalmente terminaron
aprobando una ley con una estimación de recaudación tributaria que pusieron y proyectaron en el presupuesto de la Nación. Y eso compromete las arcas fiscales. Entonces, yo soy más bien pesimista, lo que no significa que obviamente uno no vaya a poner toda la colaboración para que la discusión se haga como corresponde, pero creo que el próximo gobierno va a tener una tarea tremendamente difícil donde la austeridad, el recorte va a ser parte de lo que hay que hacer, porque si no, no vamos a poder dar respuesta a temas que son urgentes y necesarios como los temas de salud, los temas de vivienda, qué decir de todo el tema de generación de empleo. En mi región del Maule, en este gobierno, en el gobierno del presidente Boric, se han destruido 19.000 puestos de trabajos, la mayor destrucción que ha tenido esta región. Ahora, a propósito de lo mismo, el tema con los gobernadores también se empieza a tensar a propósito de los recortes justamente en algunas gobernaciones. Y aprovechando que usted está en el Maule, también le quería preguntar, senadora, ¿cómo se discute justamente esa situación hoy día con los gobernadores? Bueno, es una realidad que tienen que enfrentar. Aquí en el Maule es muy, muy dura. Temas que quedaron comprometidos que no tienen financiamiento, que es algo que ha tenido que abordar el gobernador Pedro Pablo Álvarez Salamanca, y que además deja sin respuesta temas de agua potable, temas de infraestructura vial, que es decir, de lo digital, y el tema de listas de espera, que no depende del gobernador, pero que también le toca obviamente enfrentar esa realidad en terreno. Así que es sin lugar a dudas una discusión. Ahí lo que estamos haciendo, y hemos conversado con Agoretti, la Asociación de Gobernadores del país, con el presidente, con nuestro gobernador acá en el Maule, a quien yo por cierto apoyé en su elección, qué herramientas, instrumentos, facultades necesitamos que queden consignadas en la ley de presupuesto para que puedan ser más eficientes en la ejecución del mismo. Senadora, por último, el CERVEL no presentó reparos y de hecho confirma su candidatura a pesar de la objeción que pretendía presentar el Partido Socialista. Esto eventualmente se puede impugnar de todas formas ante el Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Usted tiene claridad si es que el PS va a insistir en esta reclamación que hacen a su candidatura por el Maule? El Partido Socialista, después de que lo había señalado, dijo que no iba a impugnar. Yo entiendo que han analizado que no hay ninguna norma que se transgreda, la norma constitucional es clara, y así lo hemos entendido y analizado siempre nosotros. De hecho, tenemos informe en derecho contundente sobre esta materia, no solo sobre la norma constitucional, sino que también sobre los fallos y lo que dice la normativa en general en nuestro país sobre los plazos. Así que, bueno, siempre se puede impugnar, quedan algunos espacios para ello, pero estamos absolutamente convencidos de que el haber aceptado la petición de la presidenta Bachelet para poder integrar su gabinete me dejó inmediatamente fuera de la senaduría dentro del plazo que impedía contar como más de la mitad del periodo el ejercicio de ese primer periodo senatorial. Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, senadora también por el Maule, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias. Saludos a toda la gente allá. Muchas gracias a ustedes. Saludos al Maule, por supuesto. Muy bien. Hasta la próxima. Está precioso el día acá en nuestra región. Maravilloso. Bueno, que esté muy bien, senadora.